Como es casi habitual los martes hablar sobre algunos temas del manejo económico que tiene la Alcaldía de La Paz, vamos a ver cuánta cantidad de plata ha estado manejando don Luis Antonio Revillagigedo desde que asumió precisamente, en este caso desde el año 2010, desde que se manejó precisamente estos recursos importantes que tiene la ciudad de La Paz, una cantidad de consideración. Tema que lo comentamos en este sector con nuestro invitado especial, está con nosotros el doctor Juan Chávez, a quien le damos una cordial bienvenida. Juanito, buen día, qué gusto. Buen día a toda la audiencia del canal. Y bueno, un tema que sí nos preocupa, Juan, está relacionado con la danza de millones de bolivianos que ha llegado precisamente a las arcas de la Alcaldía de La Paz y que los avances no vemos conforme debió tener para... Mira, somos ¿cuántos habitantes en La Paz? Cerca de 800.000 habitantes. Creo que no llegamos a 800.000. Pero en todo caso, son dineros que se han recibido para esta ciudad, para esta inscrita ciudad, y que lamentablemente los avances han sido muy pocos. Sí, en los últimos tiempos ha habido muchas denuncias contra muchos alcaldes, no solamente del área rural, también de la troncal de la ciudad y algunos del occidente boliviano, que han prosperado. En muchos de los casos, el último fue de Achacachi, que de manera casi inmediata fue a parar a la cárcel, pero lo sui generis es de que la Alcaldía de la Ciudad de La Paz tiene muchas denuncias, similares a las que algunos alcaldes han llevado a su reclusión, pero lastimosamente en el gobierno municipal de la Ciudad de La Paz, todos estos procesos no prosperan por la tolerancia de la justicia y los actos de corrupción o indicios de actos de corrupción son supermillonarios y la verdad que da mucho que pensar y esto hay que hacer una retrospectiva hacia el año 2010 donde entra o se posiciona como alcalde el señor Revilla hasta la fecha. Son 10 años prácticamente del sistema ¿no? Que empezó el año 2000. El sistema político MSM más o Solvo son ya 20 años que está en el gobierno municipal. Y si tuviéramos que hacer una retrospectiva hacia el año 2000, prácticamente este sistema político ha manejado ingentes cantidades de dinero, que a la fecha no lo voy a dar por el factor tiempo, pero sí voy a tocar la gestión 2010-2019, en donde los paceños hemos aportado con respecto a transferencias, tributos, es decir, recursos propios y créditos que ha adquirido la alcaldía en estos últimos 10 años, por transferencia son 8.250 millones de bolivianos. Estoy hablando de toda la gestión 2010-2019, son 10 años. Por transferencias, es decir, transferencias ¿qué son? Son los dineros que transfiere el gobierno nacional al municipio. Es decir, esto es para todo el país, pero yo voy a hablar específicamente del gobierno de La Paz. Entonces el gobierno en estos últimos 10 años ha transferido 8.250 millones de bolivianos. ¿Esto para qué es estas transferencias que hace por coparticipación e IDH? Es para, tal como dice la Constitución y la Ley de Autonomías, salud y educación fundamentalmente, aunque hay otros rubros como ser vivienda, medio ambiente, tratamiento de residuos sólidos o líquidos, es decir, agua, pero eso no lo realiza la alcaldía. Lo único que prácticamente está haciendo es salud y educación. En ahí es donde invierte más, pero tampoco hay resultados. Entonces, esto es dinero fundamentalmente salud y educación. Y estamos viendo que en salud no ha hecho infraestructura, porque la ley dice bien claro que debe hacer
infraestructura, mantenimiento, equipamiento e insumos. Pero estamos viendo que el SUS, que es un programa de gobierno, es decir, está en la Constitución, va a tener o tiene muchos problemas respecto a infraestructura. No hay infraestructura. Las alcaldías no han, al menos de La Paz, no ha hecho, de acuerdo a los recursos económicos que ha recibido, no ha hecho nada. Por ejemplo, ha destinado 1.800 millones de bolivianos en estos últimos días para salud, el gobierno municipal de la ciudad de La Paz. Santa Cruz ha destinado el 30% de su presupuesto para salud. Por eso es que no le falta hospitales, tiene mucha infraestructura Santa Cruz, incluso tiene hospitales de especialidad, oncológicos, gastroenterológicos, etc. Pero en La Paz no tenemos. La Municipalidad de La Paz, lo único que ha hecho en estos últimos 10 años en salud es el Hospital La Portada y Cotauma. 2 hospitales ni siquiera van a albergar un 50% de todas las especialidades que requiere el ser humano. Es en ese sentido, vemos que 1.800 millones de bolivianos destinados a salud han resultado, y había que investigar. Por eso es que por ahora yo pediría a todas las autoridades correspondientes, tal como dice la Constitución y la Ley de Autonomías, el gobierno nacional norma y regula. Quienes tienen que fiscalizar y controlar son el Consejo, el Control Social, el Estado, es decir, el Congreso Nacional, la Contraloría, el Ministerio de Economía y el de Planificación. Pero lastimosamente esto no sucede con el gobierno de la ciudad de La Paz. Ingentes cantidades de dinero, prácticamente no sabemos en qué es invertido, sabiendo de que la ciudad se está cayendo. A la fecha ha habido más de 10 deslizamientos en la ciudad de La Paz y la alcaldía sin ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque lastimosamente tampoco la alcaldía paceña tiene, en el aspecto técnico, no tiene un plan regulador, no tiene catastro urbano, su plan de desarrollo municipal o PDM y el USPA prácticamente son improvisados. En lo jurídico, la alcaldía o la ciudad de La Paz no tiene su carta orgánica y va a ser un poco imposible tener la carta orgánica porque La Paz no tiene límites definidos. Desde tu óptica, ¿por qué no se trabaja en el tema de las cartas orgánicas? ¿Cuál será el contenido? ¿Por qué no le damos importancia a los alcaldes? No solamente esto pasa en La Paz, pasa en el Alto y pasa en muchas alcaldías. Santa Cruz tampoco tiene su carta orgánica y así podemos nominar muchos de las ciudades de capitales de departamento no se han preocupado en este tema. Es decir, ¿cuál sería el contenido, digamos, de la no preocupación de este tema? Es porque prácticamente también el gobierno nacional no hace de que se cumpla la Constitución, porque en la Constitución está de que todas las alcaldías tienen que tener su carta orgánica y catastro urbano. Pero acá es donde el gobierno nacional o las autoridades correspondientes no hacen de que los gobiernos municipales, especialmente de las ciudades de la troncal de Bolivia, ninguno tiene carta orgánica. ¿Cuál crees que sea los contenidos, el que no haya esa preocupación de parte de los alcaldes, de los concejales, etcétera? Me da la impresión que les van a poder cercarse, acaso vale el término, si hay una normativa de estas características, que es constitucional en el tema, pero que nadie acata esta disposición. Es decir, tampoco de parte del gobierno hay una disposición coercitiva, digamos, para que las alcaldías puedan tener este documento importante. Tampoco estamos hablando, por ejemplo, de las gobernaciones. La Paz intentó tener una, no salió bien, y bueno, no entiendo el por qué, cuál es la razón. Porque ellos quieren regirse a lo general. ¿Sería una traba, digamos, para ellos? ¿Sería mayor control, digamos? Claro, porque la Carta Orgánica sería una norma básica jurídica para el municipio y para los ciudadanos de cada jurisdicción de una determinada ciudad. ¿Por qué? Porque nos daría deberes, derechos y garantías. En cambio ahora, hablemos de la ciudad de La Paz,
Prácticamente la Alcaldía de La Paz se rige a la Ley de Autonomías y a la Constitución, que son generales, no son específicas para una determinada ciudad o mismo en gobernaciones de un determinado departamento, porque casi ninguna la de Santa Cruz ya tiene ley autonómica. Después ningún departamento tiene ley autonómica, La Paz no tiene, etcétera. Todas las 8 departamentos que no tienen, el único que Santa Cruz logró su ley autonómica, que es decir, de gobernación. Es una norma básica jurídica. Después los demás, como La Paz, por ejemplo... Porque mira, haciendo un análisis de este tema, Juan, lo que pensamos acá en Pasenísima de Televisión, ¿no?, está siempre relacionado con la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes de nuestro país. Pero un poco más abajo en este tema, independiente de la ley de autonomías, tendríamos que tener esto que se llama autonomías departamentales y después bajar a esto que se llama Carta Orgánica. Es decir, son 3 instrumentos, cada uno está ligado al otro. Claro. ¿No es cierto? No puede ser, por ejemplo, que haya otros contenidos en la Carta Orgánica que no esté interrelacionado con esto que se llama las autonomías departamentales. Tiene que estar interrelacionado la Carta Orgánica con las autonomías departamentales, con la Constitución Política del Estado. Es decir, tiene que haber seguimiento. Y en otros lados, en algunos lados, ya se tiene, por ejemplo, cartas orgánicas aprobadas, pero que no tienen esto que se llama las autonomías departamentales. Entonces, ¿no crees que hay una especie de cojera en este caso, vamos a llamar así, de Subicatex, si hablamos en términos muy simples, Juan? Claro, la coordinación tiene que haber entre los 3 niveles a través de sus leyes autonómicas, su Carta Orgánica y la Constitución, claro, sí. Pero lastimosamente no hay eso. ¿Por qué? Porque también el gobierno nacional no hace de que todos los, al menos de la troncal, tengan su Carta Orgánica o su ley autonómica, no lo hay. ¿Y por qué es esto? Justamente para que no haya esa fiscalización que deben tener, especialmente los de la troncal, los que manejan mucho dinero, y los que manejan mucho dinero son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por sus recursos, en el caso de La Paz, porque aquí está el gobierno central, y entonces hay movimiento económico. En Cochabamba igual, por la cuestión quizá agropecuaria, y mucho más en la cuestión de Santa Cruz. Pero Santa Cruz tiene su ley de autonomías departamental. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué esta coordinación no va a haber ni hay todavía? Porque realmente también los recursos económicos hacen de que estos señores, tanto alcaldes o gobernadores que no tienen ley autonómica, no sean fiscalizados, porque todos tenemos que saber que la ley autonómica y las cartas orgánicas están subordinadas a la Constitución Política del Estado. Tienen que estar subordinadas. Esa es la norma básica que realmente... Pero estos señores no quieren eso porque estamos viendo en muchas alcaldías del país hay actos de corrupción. ¿Por qué generalmente? Por cuestión de recursos económicos. Por ejemplo, en La Paz, en este caso, en este tema que estoy tocando, yo puse 8.250 millones de bolivianos por transferencias nada más, por recursos propios o tributos, como se llama, impuestos, patentes, etcétera, casi es similar, 8.150 millones de bolivianos, y por créditos es 4.450 millones de bolivianos. Si sumamos todo esto sale 20.800 millones de bolivianos que ha administrado el señor Revilla en estos últimos 10 años. Esto equivale a 3.000 millones de dólares. Y la ciudadanía verá qué es lo que ha avanzado en 10 años la ciudad de La Paz con 3.000 millones de dólares, es decir, más de 21.000 millones de dólares. ¿Qué obras tenemos? Obras grandes para nombrar. Lo único que las obras estrellas que tiene el señor alcalde a la fecha son el Puma Catari, puentes que ha hecho el Gemelo, el Ferroveni y Gutiérrez, luego está 2 hospitales,
y los viaductos que se va a hacer son 4 viaductos. En total, en todo esto, en todas las estratégicas que ha gastado o que ha destinado o ha presupuestado el gobierno municipal, son 1.300 millones de bolivianos, pero el que más se llevó, más dinero está llevándose por cuestiones de subvención, es el programa Bus La Paz, el Puma Katari, que tiene una inversión de 250 millones en la compra de lote de vehículos, y la subvención es más de 900 millones de bolivianos. Aquí, ¿qué requiere? Una auditoría requiere, pero estamos viendo que por eso es que estos señores, especialmente en La Paz, no quieren carta orgánica, no les interesa, no les conviene, prefieren regirse a la ley de autonomía, que es general, no es específica. Tampoco quieren tener responsabilidades. El problema de 10 barrios que se han venido abajo, donde han quedado damnificadas, han perdido sus casas, cientos de familias, no solamente casas, valores, enseres, ¿quién se responsabiliza? ¿Y el gobierno hace algo para responsabilizar al gobierno municipal? No. En este último caso que ha ocurrido en Cantutani, nadie habla de un proceso de responsabilidades. Nadie. Excepto nosotros. No hay nadie, ningún ente cívico, ningún ente del gobierno. Yo digo, el legislativo plurinacional, la Contraloría, el Ministerio de Economía y el de Planificación, que tienen la obligación de normar, regular, fiscalizar y controlar, nadie hace nada. Todas las veces al año, ¿qué barrio se vendrá abajo? Porque no hay una prevención de riesgos integral. Catastro urbano no tiene la ciudad de La Paz, que es un dictamen constitucional. Por eso es que el desarrollo urbano de la ciudad de La Paz se lo hace de manera improvisada, no es planificada, porque si La Paz tuviera un catastro urbano, el catastro urbano, ¿qué requiere? Requiere un censo de toda la jurisdicción de La Paz. Luego, ahí dice el tipo de suelos, qué es lo que tiene que hacer el alcalde, qué tiene que planificar, número de colegios, escuelas, plazas, cuánto tiene que edificar una determinada vivienda, etcétera. Pero acá no hay catastro urbano, ni siquiera sueñan con hacer catastro urbano, mucho menos van a pensar con la carta orgánica. La carta orgánica, la ciudad de La Paz, ¿qué es lo que debían verdaderamente interesarse estas autoridades? Era, uno, La Paz no tiene límites definidos, que es lo fundamental para la carta orgánica, ni tampoco tiene personería jurídica. Es en ese sentido que le impide tener carta orgánica. En ese sentido es que el actual gobierno municipal de la ciudad de La Paz, lo único que se está dedicando es hacer prácticamente un desarrollo urbano sin planificación, porque tenemos que ver... Un desarrollo urbano artesanal. Improvisado. Y la verdad que los genios de la alcaldía después hacen cosas domésticas que realmente dan mucho que esto. Aquí yo tengo datos de los 10 años donde verdaderamente un 25% de estos 21 millones de bolivianos, que es de 10 años, o de los 3.000 millones de dólares, el 25% se ha ido en sueldos y salarios. De los 20.000 en sueldos y salarios se ha ido 5.200 millones de bolivianos. El 25%, cuando Santa Cruz el 84% destina a inversión pública y solamente el 16% destina a gasto corriente. Y no solamente en Santa Cruz, Juan, me hace recuerdo de un tema. En el Alto ocurre casi lo mismo que Santa Cruz, quiero decir, no como La Paz. En La Paz, para este año 2019, se tiene presupuestado cerca a 700 millones en esto que se llama gasto corriente, no sé. Sueldos y salarios para este año,
es 769 millones de bolivianos. Me quedaba corto, entonces cerca de 800 millones, ¿no es cierto? En el Alto se ha destinado 233 millones. Por ejemplo, otro ejemplo, el señor Revilla prácticamente ha implementado una estructura presupuestaria y un organigrama sin principios de autoridad. Por eso es que no quiere tener carta orgánica, ni tampoco el gobierno nacional norma ni regula. Quienes deben regular a nombre del gobierno nacional es el Ministerio de Economía y el de Planeamiento. Por ejemplo, el 2010, ¿cuánto gastaba la alcaldía de la ciudad de La Paz en sueldos y salarios? Pero no solamente los ministerios que tú mencionas, también debía estar el Ministerio de Autonomías. Ahora, el Ministerio de Autonomías, mira... Actualmente no existe. ¿No es cierto? Es un viceministerio ahora, ¿no es cierto? Sí, pero ¿sabes cuántos empleados tenía el Ministerio de Autonomías hasta hace unos 2 o 3 años? Tenía como 8 o 10 empleados nada más. Tenía un bajísimo presupuesto. Y razón por la cual han convertido ahora en un viceministerio. Tampoco funciona. Hay un consejo de autonomías en el legislativo, pero ese viceministerio de autonomía no funciona. Por eso es que los gobiernos municipales hacen lo que quieren, tienen casos policíacos, etcétera, etcétera. Y hay que ver cómo es que el señor Revilla, de manera tan que realmente no sabe lo que es principios de autoridad, el 2010 él ha recibido con un presupuesto de salarios de 246 millones de bolivianos. Se gastaba en todo el paquete del servicio humano que tiene la alcaldía. 246, actualmente 769 millones de bolivianos, prácticamente más, lo ha triplicado el sueldo y salarios. Es en ese sentido que ha creado 5 niveles en la alcaldía, 5 niveles, nivel directivo, ejecutivo, operativo, descentralizado, desconcentrado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto personal requiere eso? Más de 7,000 personas. Entonces, prácticamente, ¿cómo va a ser posible que 25% del presupuesto total de 10 años se vaya en sueldos y salarios? Y hay otro dato más muy importante que yo quería que lo tome en cuenta la ciudadanía. Hay un rubro que es la Secretaría de Vialidad y Transporte Público, que lo maneja o que lo lideriza el señor Ramiro Burgos, que tiene un presupuesto en estos, y eso se ha creado a partir del 2013, no es del 2010, que tiene un presupuesto de 1.429 millones de bolivianos en los últimos 7 años. ¿Qué hace? Más 200 millones por año. Esta secretaría es la que debe ordenar el transporte, debe hacer señalización, debe hacer numeración de casas, debe hacer nominación de calles, pero estamos viendo el caos que tenemos en la cuestión de transporte, ya sea público o privado en la ciudad de La Paz. El señor Ramiro Burgos prácticamente tendría que explicar, y aquí es lo que yo pido y solicito al gobierno nacional, que de una vez intervenga pues y ponga coto a esta clase y haga investigaciones. Tiene que hacer auditorías. No puede ser que 1.400 millones en 7 años se gaste este programa que es vialidad, transporte, que lo conduce el señor Ramiro Burgos. ¿Qué hace por la ciudad? No tenemos una calle prácticamente señalizada, ni vertical ni horizontalmente. Estamos viendo cómo tienen que los vehículos sufrir, como así también los peatones. Las aceras están igual, no hay... Yo digo y me pregunto, ¿de qué privilegio goza el señor Ramiro Burgos, que tiene un presupuesto supermillonario? 200 millones por año, son 1.429 millones en 7 años, porque esa secretaría se ha creado el 2013, prácticamente con la ley 015 de transporte municipal, lo cual ha permitido que se cree el servicio, el Bus La Paz, que es el Puma Katari. Es en ese sentido que también el Puma Katari tiene que hacerse auditorías. No puede hacer que verdaderamente nuestros dineros, tanto de transferencias, de tributos y créditos, no sepamos en qué se gasta.
prácticamente el gobierno municipal, el consejo municipal y el control social no cumplen la ley, como dice la ley 031, en su artículo 141 dice que 2 veces al año deben darnos informes los alcaldes, el consejo municipal y el control social, pero eso no ocurre. Y hay otro caso en el cual también mucho dinero se lleva, es salud. Son 1.800 millones de bolivianos, pero tenemos apenas 2 hospitales, yo diría michis, como llamaban los paseños, 2 hospitales miserables, cuando debíamos tener con 1.800 millones de bolivianos son 250 millones de dólares, es del clan, ¿no? Porque semejante presupuesto, imaginen, voy a dar otro dato, y estos datos yo los extraigo de los presupuestos oficiales que hacen o elaboran los técnicos del gobierno municipal de la ciudad de La Paz. Miren, nosotros los paseños, por impuestos, tasas, patentes, transferencias, etcétera, etcétera, tal como lo dije antes, hemos aportado, porque ya ha pasado el tiempo, ya estamos al final de la gestión del señor Revilla, hemos aportado en estos últimos 10 años 8.150 millones de bolivianos. ¿Cuánto ha destinado o ha presupuestado para POAS la alcaldía de la ciudad de La Paz? Siempre es a sugerencia del alcalde, y quien lo aprueba es el consejo municipal y también rubrica el control social. Aquí tengo los datos oficiales, son datos oficiales, si quiere puede compararlo, si es que están monitoreando los técnicos del gobierno plural, pueden compararlo, son datos oficiales. Por POAS, en estos últimos 10 años, nos ha presupuestado o nos ha destinado 1.331 millones de bolivianos. Esto equivale al 6% del presupuesto total. Imagínense ustedes, nosotros hemos presupuestado 8.000 millones de bolivianos y para POAS de toda la ciudad de La Paz, que son más de 600 juntas vecinales, apenas nos ha destinado 1.331 millones de bolivianos, que en dólares equivale a 140 millones de dólares. No puede ser posible, aquí tiene que ya intervenir los entes cívicos, el gobierno nacional, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene que haber una comisión especial de fiscalización a los gobiernos municipales, porque en este momento hay un consejo de autonomías, pero no funciona, no hace nada. Ahora, la Contraloría tampoco funciona. El Ministerio de Economía tampoco funciona. El señor Luis Arce Catacora, no. De acuerdo a ley, es el Ministerio de Economía y el de Planificación que deben normar y regular el presupuesto de la alcaldía de la ciudad de La Paz. Pero acá estamos viendo cosas totalmente que deben transparentarse, debe investigarse a dónde han ido estos dineros. Yo tengo aquí otros montos. Todos los montos que ha hecho hasta el momento la alcaldía de la ciudad de La Paz, los puentes, viaductos, el puente gemelo, es decir, los hospitales, solamente ha gastado 1.373 millones de bolivianos, como el alcalde llama, obras estratégicas, macroobras, etcétera, etcétera, cuando en la alcaldía de la ciudad del Alto se está erigiendo una terminal de transporte terrestre grande, eso sí se llama hacha obra o gran obra. En La Paz lo único que ha hecho en estos últimos años el alcalde Revilla a la terminal de ahí de la Plaza Antofagasta fue un poco darle maquillaje, cambiar los techos, darle un poco de pintura a una terminal que no está acorde a una capital política del país. Entonces aquí vemos cómo es que la ciudad del Alto, ya no pondremos el ejemplo de Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene obras magníficas, incluso ahora va a ser una avenida de 13 kilómetros con 150 millones para el BTR, que llaman el bus de transporte rápido. Pero esa inversión de ese transporte no lo va a hacer la municipalidad, sino va a dar a la empresa privada para que
haga esa empresa. En cambio, aquí en La Paz, el señor Revilla ha comprado los vehículos, que lastimosamente pues es un sangrado económico a las arcas municipales. Cada año, este año por ejemplo se está subvencionando con 148 millones de bolivianos, este año. Siempre ha sido más de 100, 120 millones. Por cada vehículo se subvenciona 1 millón de bolivianos por año, por cada vehículo. Imagínense, están llegando 70 más. La subvención va a llegar a 200 millones y más. Entonces no podemos tener esa clase de empresas que no son rentables, que son un sangrado económico. Lo mismo ocurre con EMA Vías y EMA Verde, que son subvencionadas. Son empresas municipales que prácticamente no son rentables. En cambio, en Santa Cruz tiene empresas municipales, tiene igual EMA Vías de energía eléctrica, etc. La Paz ni siquiera maneja una empresa de energía eléctrica. Dependemos desde La Paz. Es en ese sentido que allí tienen todavía superávit en la cuestión de empresas municipales. La Paz no tiene ninguna empresa municipal rentable, toditas son subvencionadas. Y eso es un sangrado económico. Imagínense, con 20 millones de dólares que subvencionamos al Puma Katari, podemos hacer grandes obras en las diferentes zonas de la ciudad de La Paz, incluso para prevenir las zonas de riesgo, que debían tener un sistema integral de prevención de riesgo, no solamente contra cuestiones geológicas o hídricas, sino también contra cuestiones geodinámicas, que nunca uno sabe cuándo puede haber un sismo. Pero lastimosamente en la ciudad de La Paz no se planifica, no tenemos catastro urbano, todo se hace de manera tan improvisada, tan a la época de mi abuelita, de la época de Ñaupa, que realmente los genios de la alcaldía, o yo los llamo los ñapes de la alcaldía, tienen que trabajar con un peque, con un poco de peque. Y no con ñeque. Claro, porque si con ñeque, ¿qué quiere decir? Vaso. Tenemos que tener peque, cerebro, neuronas. De esa manera vamos a precautelar los dineros que los paseños pagamos hasta por el baño. Sí, señor. Es inaudito que en La Paz, el único país o la única ciudad del mundo donde se paga el baño. No puede ser posible. ¿Y dónde va tanto dinero? Eso es lo que yo le pregunto al señor alcalde, con todo respeto. ¿Dónde va tanto dinero? Sabiendo de que lastimosamente la alcaldía de la ciudad de La Paz se ha convertido en un feudo, en un botín y satélite político, donde se estructura partidos políticos. Ahí tenemos el MSM, ahora es Solvo. ¿Con qué dinero se estructuran partidos políticos? Todo con plata. Son dineros prácticamente públicos y eso tiene que investigarse. Por eso, ya casi para terminar, yo lo que pediría es de que los paseños también dejemos de ser extraños en nuestra propia tierra, porque no puede ser que nuestros dineros, nuestros recursos por transferencias, recursos propios y créditos, imagínense los créditos a la fecha, se paga el 10% del presupuesto total. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? Tanta bulla le han hecho a la señora alcaldesa del Alto por 127 millones de bolivianos que ha pedido crédito para esa gran obra que está haciendo ahí, la terminal de bus del Alto. El señor Revilla se ha prestado 269 millones para los viaductos del Banco Visa y 140 alargado bonos municipales para la compra de los 72 vehículos de Puma Katari que van a llegar. Si sumamos, ¿cuánto es? 409 o 10 millones de bolivianos que se ha prestado la alcaldía de la ciudad de La Paz del año pasado a esta fecha. Nadie dijo nada, parece que se ven nexos nomás entre el gobierno nacional y municipal, porque ¿quién le aprueba eso? ¿Quién aprueba los créditos internos? Es el Ministerio de Economía y el de Planificación, porque para créditos externos se necesita la benevolencia o la vía la vía es el legislativo, el Parlamento. Pero acá al gobierno municipal sin ningún problema
Sin ningún problema le aprobaron más de 400 millones de bolivianos y para la ciudad del Alto apenas han largado 127 millones, que es una obra que va a quedar ahí impercedera y eso es lo que se va a llevar prácticamente la flor en esta parte del occidente, una terminal grande, similar o mejor que la que tiene Santa Cruz. Un tema importante, Juan, definitivamente, y estos datos no son descabellados ni nada por el estilo. Cuando Juan Chávez nos hace conocer que en estos 10 últimos años la alcaldía manejó en el orden de 20.800 millones de bolivianos, si hacemos una división por 10, es decir, la alcaldía paceña en promedio en estos 10 últimos años por año ha manejado 2.100 millones de bolivianos. Así de sencillo es. Sí. Una enorme cantidad de plata. Está bien que ingrese, está bien, paguemos impuestos, plenamente de acuerdo. Paguemos multas también, porque nos atrasamos, nos parqueamos mal, no sé, cuánta cosa. Son medidas coercitivas. Pagamos. Pero, ¿qué se hace con esa plata? ¿Estamos mejor los paceños? ¿Tenemos mejor proyección? Está lo ocurrido en Bajo Llojeta. ¿Quién de las autoridades dijo, esto es una responsabilidad de las autoridades y en este caso del alcalde? ¿Por qué destinaron presupuesto para asfaltar algunas calles de estos barrios que se han caído? Cuando no estaba permitido. Recordemos aquella ordenanza municipal signado con el 809, si mal no recuerdo, quebrado 1980, durante el gobierno municipal de Raúl Salmón de la Baza. Esta ordenanza municipal hace que se expropie estos terrenos cerca a 150.000 metros cuadrados en este sector, donde debió construirse el gran parque de la Revolución Nacional. Entonces, y cuando se han autorizado estos temas, hay autoridades responsables, hay ejecutivos responsables, los quienes tenían que enfrentar un proceso penal. Pero ¿quién dice algo? ¿Dice Amigos de la Ciudad algo? ¿Dice 20 de octubre algo? ¿Dice el Comité Cívico, que creo que hay 2 o 3 en La Paz, dicen algo? ¿Dicen algo, qué les digo, otras instituciones como 16 de julio? ¿O alguna organización sindical? Nadie dice nada, porque aquí hay responsables. Y es lo lamentable que los paceños parece que nos han dado un somnífero para estar en nuestro sueño y en nuestro dormitorio sin despertar. Nos da la impresión, Juan. Es un tema muy, pero muy preocupante. Juanito, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias.